Buenos días, maestra. Nosotros le vamos a hablar acerca de balance en sistemas coordenados. Mi equipo está conformado por Mariel, Saraí, Cristian y yo, Carla. Bueno, mi tema es el 4.1 y son los conceptos. ¿Qué es un sistema de coordenadas? Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores que nos permiten definir unívocamente la posición de cualquier punto objeto en un espacio geométrico respecto al punto central denominado origen. El conjunto de ejes, puntos o planos que confluyen en el origen nos ayudan a calcular las coordenadas de cualquier punto y esto constituye el sistema de referencia. El sistema de referencia, pues, como lo mencioné, está conformado por eje Y, eje Z, eje X y el origen. ¿Qué es una coordenada? Una coordenada es un grupo de números que describen una posición a lo largo de una línea o superficie en este espacio. Las coordenadas cartesianas o rectangulares son un sistema de coordenadas formado por dos ejes en el plano o tres en el espacio, mutuamente perpendiculares y se cortan en el origen. El siguiente tema es el 4.1.1, que son los sistemas. Un sistema de coordenadas cartesianas. Son un tipo de coordenadas ortogonales usadas para la representación gráfica de una función o el movimiento y de una posición en física o en geometría analítica. Estas, sus principales características, se caracterizan porque se usan como referencia en ejes ortogonales que se cortan entre sí en un punto de origen. Las coordenadas cartesianas se definen así como la distancia al origen de las proyecciones ortogonales de un punto dado sobre cada uno de los ejes. Este sistema de coordenadas, al cortarse, las dos rectas dividen al plano en cuatro regiones o zonas que se conocen con el nombre de cuadrantes. Por ejemplo, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Esto también nos ayuda a ubicar mejor la posición de cierto punto o cierto objeto. En el espacio se utiliza el eje Z también y son perpendicularmente entre sí, el plano y el espacio. Estos se cortan en un punto otra vez llamado origen y en él las coordenadas cartesianas se denominan abscisa y la ordenada. La abscisa siempre se representa con la letra X y la ordenada siempre se representa con la letra Y. Si tenemos un sistema de referencia formado por tres rectas perpendicularmente entre sí, que serían el eje X, Y y Z, se cortan en el origen, cada punto del espacio puede nombrarse mediante tres números, o de nuevo X, Y y Z, denominados coordenadas del punto, que son las distancias ortogonales a los tres planos principales. Algunos de estos ejes también pueden ser en parejas, por ejemplo, YZ, XZ e YX respectivamente. El sistema de coordenadas polares. Las coordenadas polares son un sistema de coordenadas bidimensionales en el cual cada punto del plano se determina mediante una distancia del origen al ángulo. Se toma como punto cero en el plano, llamado origen o polo, y una recta dirigida hacia el eje polar, equivalente al eje X del sistema cartesiano, como se puede ver en la imagen. Parte del punto de origen hacia un punto X, respectivamente cada uno con algún ángulo. El sistema de coordenadas cilíndricas son una extensión del sistema de coordenadas polares en un espacio tridimensional. Generalmente, en lugar de utilizar los ejes comunes X, Y y Z, se usa R, ángulo θ y la variable X, Y o Z. La última variable se designa por la extensión máxima de la superficie. Para elegir
¿Qué variable se puede dejar intacta? Se debe de observar la gráfica de la función. La variable que no cambia es aquella sobre cuyo eje abre hacia la superficie. El sistema de coordenadas esféricas también es una extensión de las coordenadas polares, y esta a su base se gira alrededor de su propio eje, y en su definición, bueno, en la coordenada radial, que es esta que se puede ver aquí en color verde, es la distancia de un punto hacia el origen. La coordenada polar θ, que está marcada en color rojo, forma un ángulo con el vector de la posición del eje z. La coordenada azimutal Barpi es esta marcada en azul. Es un ángulo de la proyección sobre el plano X y Y que forma con el eje X. Aquí se puede ver cómo es la esfera. Las leyes de la conservación de la masa, la energía y el momento lineal se refieren siempre a un sistema y gobiernan la interacción de dicho sistema con sus alrededores. Sin embargo, en el flujo de fluidos no es fácil identificar las partículas individuales. Como resultado de esto, la atención se centra en un cierto espacio a través del cual fluye el fluido, en vez de hacerlo en una cierta masa de fluido. Para estos casos, el método más empleado resulta ser crear un volumen de control, y este sucede en sistemas abiertos, y también es el espacio bajo estudio dentro de un sistema. Este puede ser una porción de un proceso que queremos estudiar, o también puede ser todo el proceso entero. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del volumen de control para el flujo a través de un dueto. Aquí, como se puede observar, es un dueto, y en él va a pasar un fluido. Entonces, por la corriente 1 es donde va a entrar nuestro fluido, y sale por la corriente 2. Entonces, la línea punteada que se ve va a ser la superficie de control, y lo que está adentro de esta superficie va a ser mi volumen de control. El volumen de control siempre tiene que tomar en cuenta la entrada de mi fluido y la salida de o todas aquellas entradas que influyan en mi proceso. Bueno, aquí yo también puse un ejemplo, pero con un diagrama de flujo, que son los que veíamos mucho anteriormente. En este diagrama de flujo tenemos 3 mezcladores. Entonces, la línea roja sería la forma correcta de marcar nuestro volumen de control, si es que en este caso quisiéramos estudiar el proceso de los 3 mezcladores. Y como podemos ver, la línea roja está incluyendo la entrada, todas las entradas y todas las salidas. No incluye las corrientes en medio, ya que estas ya se están tomando en cuenta en las entradas. Es muy importante nuestra línea de volumen de control incluya las entradas y las salidas. Estos son ejemplos que estarían incorrectos a la hora de poner nuestro volumen de control, ya que en la primera imagen pues podemos observar que no está incluyendo ninguna entrada ni ninguna salida, entonces así no podría ser. Y en la segunda imagen tampoco puede ser, porque solo está incluyendo algunas entradas, pero no está incluyendo todas. Otro ejemplo es con los mismos 3 mezcladores que teníamos al principio, pero en este ejemplo lo que queremos estudiar o analizar es nada más el proceso en el mezclador 1 y 3.
que es el amarillo y el azulito. Entonces, pues como solo queremos estudiar esta parte, nada más vamos a tomar en cuenta las entradas y las salidas, pero de esta parte como en balance de materia y energía, que como cuando teníamos varias operaciones unitarias y nada más queríamos analizar cierta parte del proceso, entonces ahí hacíamos un balance general, pero nada más tomando en cuenta esas entradas y esas salidas que afectaban esa parte del proceso. Bueno, yo les voy a explicar el tema 4.1.3, que es teorema de valor medio. Y bueno, en este teorema se dice que si tenemos una función de x continua en el intervalo cerrado de a b y tenemos que estas dos funciones son derivables en un intervalo abierto de a a b, entonces existe al menos un punto c perteneciente al intervalo a a b abierto, tal como se especifica en esta fórmula. Tenemos que la función de c es igual a la función de a menos función de b entre a menos b. Y bueno, como podemos ver en esta figura 1, tenemos una función de a y una función de b. Esto tiene que estar en intervalos cerrados de a b. Para que este teorema se cumpla es necesario las siguientes condiciones. La número 1 es que las funciones deben de ser derivables. La número 2 es que la función debe ser continua. Es decir, que si tenemos una función discontinua, esta no cumple el teorema. La número 3 es que tiene que tener las dos funciones de a y b deben ser diferentes para que se pueda cumplir este teorema. Y bueno, aquí dice que corresponde a la pendiente de una regla por los dos puntos, es decir, esta línea verde que se ve aquí es la que marca la pendiente. Entonces, lo que dice el teorema del valor medio es que si se cumplen las condiciones anteriores que acabo de decir, existe al menos un punto C en el cual la recta tangente en ese punto es paralela a la recta que pasa por los puntos A y B. Como lo podemos ver en este diagrama, la pendiente es la recta verde y tenemos la función de A a B y bueno, esta pendiente pasa por ambos puntos. Entonces tenemos que la ecuación de la pendiente de la recta tangente en un punto es igual a la derivada de la función en ese punto. Por lo tanto, en el punto C, la ecuación de la pendiente de la recta tangente será m es igual a la derivada de la función C. Y como podemos ver en la figura 2, tenemos la pendiente que cruza a través del punto A y del punto B, y tenemos el punto C, que es la otra línea verde que es paralela a la pendiente. Entonces, lo que dice el teorema es que la derivada de la función será igual al punto C. Y bueno, esto significa que las dos rectas son paralelas y que tienen la misma pendiente. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente en el punto C y la pendiente de la recta que pasa por A y B son iguales, y entonces tenemos lo que decía la primera formulita. Y bueno, además de esto, el teorema del valor medio dice que al menos puede ser un punto. Sin embargo, podemos encontrar más puntos dentro de la misma función. Y por ejemplo, aquí tenemos la pendiente, tenemos el punto C, que es la otra línea que está arriba, de color verde, y tenemos el otro punto, que es el punto D, que es la línea verde de abajo. Y bueno, esto es lo que explica el teorema del valor medio. En el siguiente tema, serán las condiciones límites. Y bueno, hablaré un poquito sobre estas condiciones, primeramente para poder entender después los pasos que se van a tener que realizar. Y bueno, en estas condiciones, como estaba comentando mi compañera Carla Tripp, pues hay integraciones
en las que aparecen varias constantes y bueno, esas mismas se evalúan usando condiciones límite, es decir, postulados acerca de la velocidad o el esfuerzo de los límites del sistema. Y bueno, las condiciones límite, condiciones de frontera de mayor uso son las siguientes. A, en interfase sólido-fluido, la velocidad del fluido es igual a la velocidad con que se mueve la superficie sólida. Esta afirmación se aplica tanto a la componente tangencial como a la componente normal del vector de velocidad. La igualdad de los componentes tangenciales se denomina condición sin deslizamiento. B. En un plano interfacial líquido-líquido de X constante, las componentes tangenciales de velocidad O y B son continuas a través de la interfase, la condición sin deslizamiento, así como también lo son los componentes del tensor del esfuerzo molecular. En un plano interfacial líquido-gas de X constante, las componentes del tensor de esfuerzo se toman como iguales a cero, siempre que el gradiente de radio y velocidad del lado del gas no sea demasiado grande. Esto es razonable ya que las viscosidades de los gases son mucho menores que de los líquidos. Y bueno, ahora sabiendo un poquito de esto, esto nos lleva al siguiente tema, que es la velocidad por medio para uso en balance global de masa. Y bueno, si la velocidad no es constante, sino que varía en distintos puntos del área de superficie, se puede definir una velocidad general o promedio mediante la siguiente fórmula, que la velocidad promedio va a ser igual a 1 sobre el área y realizando la doble integral respecto a la velocidad y al área. Y bueno, esa es la parte inicial por donde pues tenemos que comenzar, ya que pues el área, bueno, esa puede variar, ya que no siempre van a ser las mismas áreas. Por lo regular, como área sabemos que los fluidos van a pasar pues por un tubo y bueno, por consiguiente un tubo pues es circular, lo cual hay una fórmula que es para sacar esas áreas. Y bueno, para el caso de un fluido incompresible que es constante a través de una tubería circular de radio R mayúscula, el perfil de velocidad es parabólico para el flujo laminar como siguiente, que la velocidad va a ser igual a la velocidad máxima, esto multiplicando 1 menos el radio sobre el área al cuadrado. Y la tercera vendría siendo los perfiles de velocidad. Y bueno, estas, como mencionaba, pueden ser circulares o no circulares, dependiendo de nuestro sistema. Y bueno, la velocidad del flujo no es constante a través de la sección rectal del conducto, sino que varía de acuerdo al punto donde se determine. Esto se debe a que la velocidad no tiene distribución uniforme a través de la sección por la influencia de la viscosidad del fluido, las rugosidades del conducto y de las mismas turbulencias sobre el desplazamiento de los filetes líquidos. Y bueno, en secciones no circulares para flujo laminar. Para el régimen laminar, la distribución vertical de la velocidad sigue una ley parabólica, mientras que en régimen turbulento lo hace de acuerdo a una ley logarítmica, las cuales voy a hablar un poquito más específicamente adelante. Y bueno, en el flujo laminar, debido a la regularidad del perfil de velocidad del flujo laminar, es posible definir una ecuación para dicha velocidad en cualquier punto dentro de la trayectoria del flujo. Y bueno, como podemos ver en la imagen, podemos ver las fronteras, que estas vendrían siendo nuestro tubo, el cual va a ser nuestra área, ¿no?, por la cual vamos a trabajar. Y sobre esa área es sobre lo que se va a empezar a realizar la doble integral. Y en esto, como el flujo va a ser laminar, sabemos que de antemano, que en el anterior explicado, que nuestro flujo será parabólico, como se puede apreciar en la imagen. Y entonces, pues, dado eso, tenemos la siguiente ecuación que va a ser igual, resolviendo la doble integral, podemos obtener la ecuación siguiente, que es 2 veces la velocidad por 1 menos ahora es que el radio y sobre el área de nuestro tubo.
esto elevado al cuadrado. Y en el flujo turbulento la forma real del perfil de velocidad varía con el factor de fricción, el que a su vez varía con el número Reynolds y la rugosidad relativa a la tubería. Bueno, este es un poquito más complicado, ya que este siempre va a variar demasiado con cada fluido. No todos los fluidos van a actuar igualmente. Y bueno, en la imagen se puede apreciar que del lado izquierda, en una velocidad máxima, está un poquito una parte parabólica, pero no completamente. Y en la segunda se puede ver que, como ya había mencionado, la rugosidad y la viscosidad, estos son factores que van a hacer que cambie o que no sea demasiado lineal nuestro proceso. Y bueno, en considerando que también está pasando un fluido sobre un tubo, podemos determinar que pues se realizará una doble integral igualmente con respecto a su velocidad y el área del tubo. Y por consiguiente, como sabemos de antemano que ahora será un flujo turbulento, se obtiene la siguiente ecuación, que vendría siendo la velocidad, que va a ser 1 más 1.3 por la raíz de la fuerza tangencial de estas viscosidades, más 2.15, igual de lo mismo, que será multiplicado por el logaritmo de 1 menos el producto del área de la transversal. Y bueno, como les estaba mencionando, estas son un poquito las ecuaciones sobre cómo se están llegando a los principios para llegar a ciertas ecuaciones. Y bueno, la velocidad media se obtiene al dividir el caudal volumétrico total entre el área de la sección transversal, que lo podemos ver que esto se está definiendo resolviendo las dobles integrales. En esta sería de 2pi a 0 y del área que a 0, ya que pues de ellas se va a depender y de ella se va a realizar la siguiente integral. Y resolviendo podemos obtener una ecuación que sea la que nos va a demostrar nuestra velocidad de nuestro flujo, que vendría siendo dado de 1/2 de la velocidad máxima. Esto no siempre será igual, esto dependerá siempre de nuestro fluido, siempre tendremos que ver de qué está dependiendo nuestras variantes, como lo había mencionado un poquito antes, de que tenemos que poner algunas condiciones limitantes, y entre más condiciones limitantes tengamos, parecerá como que un poquito más difícil, pero no, en realidad esto hace que sea aún mucho más fácil, ya que teniendo tantas limitantes pues nos ayuda a llegar a que pues se pueda resolver un poco más fácilmente. Y en la segunda ecuación básicamente tenemos lo mismo, pero aquí estamos partiendo de las coordenadas, como les estaba comentando mi compañera, si no mal recuerdo, Saraí. Y podemos ver que va a ser la densidad por la gravedad, y esto va a ser por nuestro producto del área o del área transversal. Y bueno, esto nos dará igual que será a 2 entre 3 sobre la velocidad máxima. Y bueno, para la velocidad del flujo másico es el producto del área de la sección transversal. Esto se da por los mismos principios que hemos visto un poco antes. Igual se procederá a realizar la doble integral con respecto al área y a nuestra densidad. Y bueno, todo esto, resolviendo estas integrales, podemos obtener que va a ser pues la densidad al cuadrado por la gravedad por el flujo del área al cubo, y esto multiplicado por el coseno del ángulo que tengamos independientemente de nuestro sistema, ya que este ángulo pues puede variar, ya que cuando estemos pasando nuestro flujo, la sustancia por el flujo, sabemos que no va a ser totalmente recto en todos los puntos, siempre habrá algún cierto ángulo.
Y bueno, eso sería todo por parte en esta parte de los temas. Ahora yo les voy a hablar acerca de coordenadas rectangulares, canal, película descendiente y tubo rectangular. Bueno, en primer lugar hay que hablar de el flujo de una película descendiente. Como tenemos en el primer ejemplo, bueno, ahorita procedemos a la imagen. Consideramos que una superficie plana inclinada, tal como se indica en la figura 1, estas películas se han estudiado en relación a las torres de pared mojada, experiencias de evaporación y absorción de gases, y además de aplicación de capas de pintura a rollos de papel. Se supone que la viscosidad y la densidad del flujo son constantes y se considera una región L, suficiente alejada de los extremos de la pared. De la forma de las perturbaciones de la entrada y la salida no están incluidas en L, es decir, que en esta región del componente B, o sea, la velocidad, es independiente de todas las demás perturbaciones de la entrada y la salida. Bueno, aquí tenemos la figura 1, que era lo que nos referíamos en la primera explicación. Tenemos en la entrada de nuestro líquido o nuestro fluido, llega a un depósito para posteriormente entrar a la perturbación de la entrada. Posteriormente sigue este recorrido, que sería toda la trayectoria desde la entrada hasta la salida. Contemplamos una cierta longitud y bueno, la película líquida es esa capa de ese fluido que tenemos, y después pasa a la perturbación de la salida. Este diagrama esquemático del experimento de una película descendiente con inclinación, los efectos iniciales en la región de la longitud L, la distribución de la velocidad está totalmente desarrollada, que era lo que explicaba mi compañero Cristian, que estaba a una cierta inclinación, y entonces esto le da una cierta velocidad a nuestro fluido. Y bueno, aquí tenemos un segundo sistema. Es un flujo viscoso isotérmico de una película de líquido bajo la influencia de la gravedad, sin formación de ondulaciones. La capa de espesor sobre la que se aplica el balance de cantidad de movimiento, el eje Y es perpendicular al plano del papel. Bueno, aquí como podemos ver, tenemos la cantidad de movimiento entrando al tubo, que es el flujo, y también tenemos la dirección de la gravedad, que es esta cierta inclinación que se le da al tubo para que pueda salir el fluido, y beta, que es el ángulo que va a tener este tubo, este ángulo de inclinación. Posteriormente tenemos también la distribución de la velocidad, que pues a cierta inclinación y con la gravedad pues va a tener una velocidad nuestro fluido. Igualmente esto va a variar según el fluido que estemos estudiando. La entrada de la cantidad de movimiento por transporte viscoso, la fuerza de la gravedad, la distribución de la densidad de flujo en la cantidad de movimiento, y por último tenemos la salida de cantidad de movimiento debido al flujo, que era lo que les explicaba mi compañero Cristian, que pues esta velocidad va a depender del fluido que estemos estudiando. Y bueno, aquí en esta diapositiva tenemos cómo calcular el espesor de la película. Y bueno, el espesor de la película puede expresarse en función de la velocidad media volumétrica del flujo, o de la velocidad del flujo de masa por unidad de anchura de la pared, que eran algunos conceptos que ya nos dio nuestro compañero Cristian. Y bueno, para calcular el espesor de la película es igual a la raíz cúbica de 3 de la división de 3 por la viscosidad por la velocidad volumétrica del flujo entre la densidad al cuadrado por la gravedad por el coseno de beta, que el coseno de beta es el ángulo de inclinación que tiene nuestro tubo. Y bueno, los anteriores resultados analíticos, tanto este espesor de la película como los que mencionó nuestro compañero Cristian, son válidos cuando la película descendiente en el flujo laminar sea en corriente de líneas rectas.
Estas condiciones se cumplen para el flujo lento de películas viscosas delgadas. Experimentalmente se ha encontrado que al aumentar la velocidad de la película, al aumentar su espesor y al disminuir su viscosidad cinemática, que ahí tenemos la formulita para calcular la viscosidad cinemática, varía gradualmente la naturaleza del flujo. Durante este cambio gradual se pueden observar tres tipos de flujo, que es uno de los que ya hemos hablado en clase. Que estos son los menos estables, que es el flujo laminar con líneas de corrientes rectas, flujo laminar con ondulaciones y el flujo turbulento. Ya les voy a explicar lo que son coordenadas cilíndricas y también les voy a explicar qué tienen cuál es la relación de estas coordenadas con la ecuación de continuidad de conservación de la masa para un fluido puro. Las coordenadas cilíndricas, pues ya las habían mencionado anteriormente Nessa Mariel, y también tienen mucho que ver con las coordenadas rectangulares, que son las que acaban de explicar, solo que en este caso, pues como lo dice su nombre, va a ser más utilizado como para cilindros o otros ejemplos. A ver, cuando un fluido fluye en un cilindro, resulta conveniente usar este tipo de coordenadas cilíndricas para resolver la ecuación de continuidad. Para esto necesitamos encontrar unas relaciones, una relación que hay entre las coordenadas rectangulares, que sería el eje X, Y y Z, y estas las vamos a relacionar con las cilíndricas, que en este caso pues sería el radio, el ángulo beta y también la Z. Aquí, como podemos ver, pues tenemos un cilindro y aquí tenemos el eje X y el eje Y y el eje Z, que también sería, esto aplicaría para algún sistema de coordenadas rectangulares, pero en este caso, como tenemos un cilindro, pues no se puede utilizar de la misma forma. Entonces, lo que se hace es encontrar pues una relación, como les digo, pero entre estos ejes, pero ahora con nuestras nuevas coordenadas. Es como un tipo zoom de la imagen anterior, donde venía el cilindro, solo que aquí pues ya se ve un poquito más grande, y esto es para explicarles que como ven tenemos nuestros tres ejes, pero aquí lo que vamos a hacer para guiarnos un poquito más es como suponer que es como un triángulo rectángulo. Entonces, si tuviéramos aquí en la parte donde está el ángulo beta, ahí tuviéramos pues un triángulo rectángulo. En este caso, pues el eje X sería el cateto adyacente, y el radio, como podemos ver, sería pues la hipotenusa, y la Y sería el cateto opuesto. Entonces, esto nos va a ser muy importante, porque para relacionar las coordenadas rectangulares con las coordenadas cilíndricas, tenemos que, la única manera de relacionarlas sería con las razones trigonométricas. Aquí abajo de la imagen de nuestro cilindro puse las razones trigonométricas para basarnos y llegar a nuestras formulitas que tenemos aquí al lado. Como bien sabemos, pues el seno de nuestro ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, para nuestra primera relación, tenemos que X va a ser igual a el radio por el coseno de nuestro ángulo. El radio se va a multiplicar por el coseno, dado que pues este
coseno lo sacamos de la razón trigonométrica de que el cateto adyacente sobre la hipotenusa es igual a esto. Entonces, como les dije anteriormente, pues tenemos nuestro cateto adyacente que sería X y tenemos la hipotenusa que sería el radio. Entonces de ahí sacamos el coseno. Y para Y hicimos lo mismo, pero en este caso tenemos el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el radio se multiplicaría por el seno. Para el caso de Z, se quedaría de la misma forma, ya que, como sabemos, pues Z es la altura nada más y pues para las coordenadas rectangulares también tenemos la Z, entonces en este caso pues no se cambiaría, solo tenemos como que Z es igual a Z. Y para el caso del radio, como mencioné anteriormente, podríamos basarnos como que es un triángulo rectángulo. Entonces para sacar el radio, lo que hicimos fue observar la hipotenusa y utilizar el teorema de Pitágoras. Y como sabemos, el teorema de Pitágoras es la raíz de la suma de los dos catetos al cuadrado. Entonces, como nuestros dos catetos serían X y Y, entonces quedaría como que el radio es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y también aquí podemos observar en nuestras razones trigonométricas que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, la tangente de nuestro ángulo beta nos quedaría como que es igual al cateto opuesto, que es Y, sobre el cateto adyacente, que es X. Entonces me quedaría tangente de mi ángulo igual a Y sobre X. Y ya despejando nuestro ángulo beta, nos quedaría como nuestro ángulo igual a la tangente a la menos 1 de Y sobre X. Bueno, ahora llegamos a la ecuación de continuidad de conservación de la masa para un fluido puro. Esta ecuación, pues como lo dice su nombre de que trata de la conservación de la masa, pues nos sirve para, o nos explica más bien que la cantidad de fluido que va a entrar a nuestro cilindro o a nuestro tubo va a ser exactamente la misma cantidad que sale del mismo tubo, sin importar si el tubo tiene más o menos radio a lo largo de este tubo. Bueno, la ecuación de continuidad para coordenadas rectangulares nos quedaría de esta forma, que es la primera ecuación, que es la derivada de la densidad con respecto al tiempo menos la suma de la derivada de la densidad por el volumen en el eje X con respecto a X más la derivada de la densidad por el volumen en Y con respecto a Y más la derivada de la densidad por el volumen de Z con respecto a Z. Y bueno, esto es para coordenadas rectangulares, pero ahora lo que tenemos que hacer es que como estamos en coordenadas cilíndricas, tenemos que sustituir las relaciones que calculamos anteriormente en esta ecuación. Nos quedaría de la forma que es la segunda fórmula y quedaría que la derivada de la densidad con respecto al tiempo más 1 entre el radio multiplicado por la derivada de la densidad por el volumen en R con respecto a R más 1 sobre el radio por la derivada de la densidad multiplicada por el volumen de beta con respecto a beta más 1 sobre el radio multiplicado por la derivada de la densidad por el volumen en Z con respecto a Z, y esto nos debería de dar igual a 0. Bueno, estas coordenadas cilíndricas
Más que nada nos sirven como para encontrar cualquier punto en nuestros ejes, pero dentro de un cilindro. Y otras aplicaciones que también tienen estas coordenadas, además de manejarlo pues en tubos o cosas así, también sería en el uso de grúas. Uno de los ejemplos más sencillos de uso de las coordenadas cilíndricas lo proporcionan estas grúas, que es como esta que se muestra en la imagen, ya que para controlar la posición de la carga es preciso indicar el ángulo de giro de la flecha. Y también este es dado por la altura a la que se sube la carga y cuando hay que desplazarla a lo largo de la flecha. Estas son nuestras bibliografías en formato APA y pues gracias por su atención, maestro.